Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en Blen en el año de 1961. Juega con blancas Bobby Fischer y juega con negras Petar Trifunovic. Es una apertura Rubio López. Empecemos. Bobby empieza con E4 y Petar responde con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5 se ataca al caballo, A6 se ataca al alfil retrocede a A4, caballo F6 se ataca al peón E4, las blancas se enrocan, caballo por peón, B4 de la jugada teórica, B5 se ataca al alfil tiene que retroceder al casillero B3 y las negras juegan peón por peón. Esta variante no es lo usual, vamos a retroceder. Aquí la teoría indica jugar D5 y a continuación seguiría peón por peón, alfil A6, caballo D2 invitando al cambio de caballo, alfil E7, C3, caballo C5 se ataca al alfil retrocede a C2, peón D4 invitando al cambio de peones, caballo B3 invita al cambio de caballos y la posición está equilibrada. Vamos a volver a la partida. Volvemos a la partida y la negra juega peón por peón. Ya hemos dicho que esta jugada no es la usual. Y Bobby castigó jugando la torre en E1 clavando al caballo. Ante esta jugada, el jugador de la negra juega D5 y Bobby juega muy bien el caballo en C3, amenazando ganar el peón, caballo por peón, o también caballo por caballo ganando un peón. Esa es la amenaza que hace el jugador de las blancas y el negro contestó alfil E6. Vamos a estudiar por qué el jugador de las negras no tomó el caballo. ¿Qué hubiera pasado si tomaba el caballo? Si tomaba el caballo, peón por caballo, inmediatamente Bobby jugaría alfil por peón, atacaría al caballo que está indefenso y también el alfil estaría atacando al caballo que se encuentra clavado. O sea, se recupera la pieza sacrificada. Aquí tendría que jugar las negras el alfil en B7 y Bobby jugaría alfil por caballo, dama por dama, alfil por caballo, jaque y vean que es un doble jaque. O sea, cuando es jaque por dos piezas, el rey está obligado a moverse. Se movería al casillero D8 y aquí se jugaría torre por dama, jaque. El rey tiene que proteger su alfil y la blanca jugaría alfil D7 jaque. Y podemos observar que las blancas tienen una pieza menor de ventaja, lo que es suficiente para ganar la partida. Además tienen una posición ventajosa. Vamos a volver a la partida. Aquí el jugador de las negras supo que no era bueno tomar el caballo y jugó el alfil en E6. Hoy respondió caballo por caballo, peón por caballo, torre por peón, alfil E7, alfil por alfil, peón por alfil, caballo por peón, las negras se enrocaron, dama G4, una jugada poderosa, se ataca al peón E6 con jaque y además se apoya a la torre que está defendiendo el caballo y hay un ataque directamente sobre el rey negro. Y aquí las negras juegan caballo por caballo, torre por caballo, se amenaza a la dama se ubica en C6 y defiende al peón. Torre E4 y hay doble amenaza hacia el peón negro. El negro juega la torre en F6 defendiendo al peón
Y Bobby muy bien desarrolla el alfil en E3. Dama D7 y Bobby juega muy bien torre en D1 atacando a la dama. La dama se coloca en C6. Bobby juega el alfil en D4 atacando a la torre. Véase que también indirectamente está atacando el punto G7 que está siendo atacado por la dama. La torre se colocó en G6 atacando a la dama. Y la dama se colocó en E2. E2. Fíjense que aquí las negras tienen una amenaza de jaque mate. Aquí la dama amenaza ese punto con rayos X. Aquí lo que evita el mate es la torre blanca. Y las negras juegan la torre en D8. D8. Bobby muy bien juega G3. Y con esta jugada desaparece la amenaza del jaque mate en una. Las negras juegan la dama en D5, lo cual es una jugada débil. Vamos a retroceder. En vez de esa jugada, ha debido jugar la torre en D6, torre, hubiera seguido torre E3, peón H6, alfil E5, torre por torre, dama por torre, y vemos que la posición está casi equilibrada, una ligera ventaja de la blanca. Vamos a regresar a la partida. Aquí, perdón, aquí se jugó la torre en D8, G3. Con esta jugada se eliminó el jaque mate en una de la dama con la torre y se hizo esta jugada débil de la dama en D5. Bobby respondió muy bien la torre en E1. Probablemente hay un ataque de las dos torres con la dama hacia el punto E6. Las negras juegan C5 amenazando al alfil. El alfil retrocede a C3 y las negras juegan la torre en D6. Esta jugada es débil y Bobby muy bien jugó el alfil en E5 atacando a la torre. La torre se colocó en D8. Bobby jugó el alfil en F4. Las negras C4 y aquí de frente torre por peón, torre por torre, dama por torre, dama por dama y torre por dama. El alfil se colocó en F6 atacando el peón de B2 y aquí las blancas torre por peón, negras torre D1 jaque y el rey tuvo que colocarse en G2. Las negras jugaron el alfil en B2, lo que es una mala jugada. En vez de esa jugada vamos a retroceder, ha debido jugar la torre en B1 atacando al peón. El peón hubiera jugado en B3, torre B2, se sigue con la presión del peón, de ganar un peón. Hubiera seguido peón por peón, peón por peón, alfil E3, rey F7, yendo al medio de tablero, rey F3, también acercándose al medio de tablero, torre por peón, y vemos que aquí las blancas jugando perfectamente pueden lograr las tablas. En cambio, con la otra jugada, la ventaja de las blancas y ganar la partida de las blancas, hay más posibilidades. Aquí las negras jugaron alfil por peón, estamos volviendo a la partida. Y Bobby muy bien jugó la torre en B6, atacando al peón. Torre A1
atacando al peón. Torre por peón ataca al alfil, así que tiene que proteger ese alfil. Juega torre por peón, está protegiendo a su alfil. Y Bobby juega la torre en C5 atacando al peón. Las negras juegan la torre en A4, protegen al peón. Y Bobby juega alfil E5, invitando al cambio de alfiles, alfil por alfil, torre por alfil. La torre negra se ubica en A2, atacando al peón. Y el blanco juega la torre en E2, protegiendo a su peón. El rey negro se coloca en F7. Hay que observar que la torre blanca tiene un dominio en la columna E que evita que el rey pueda ayudar a su peón del ala de dama. El rey blanco se ubica en F3, rey F6, rey E4, G5, rey D4, se ataca al peón, rey F5, F3, evitando que el rey negro pueda penetrar en campo de las blancas, y las negras juegan C3. Bobby jugó la torre en F2 y las negras juegan la torre en A3, protegiendo a su peón. Las blancas juegan el rey en el casillero C4, negras H5, rey B4, se amenaza la torre tiene que retirarse al casillero A8 y Bobby juega peón F4, el rey va al casillero E4, peón por peón, rey E3 atacando a la torre se coloca en el casillero G2, siempre protegiendo a sus peones. Ante esto el rey se coloca en D4, lo cual es una jugada débil. En vez de esa jugada, lo que debió hacer el jugador de las negras es la torre en C8 y aquí hubiera seguido G6, pero ese peón puede ser controlado obviamente por las negras. Vamos a volver a la partida. Las negras hacen esta jugada débil y Bobby juega muy bien la torre en E2. Torre B8, jaque, el rey se coloca en A4. Torre G8, atacando al peón. Bobby inmediatamente juega H4, protege al peón. La torre se coloca en F8. Las blancas juegan la torre en E7. Negras, torre en F3, protegiendo a su peón. Torre D7, el rey se coloca en C5. Torre C7, el rey se coloca en D4. Torre D7, jaque, el rey se coloca en C4. Torre C7, D4 y rey B3. Aquí tanto la torre como el rey amenazan tomar el peón de C3. Torre por peón, torre D7, el rey se coloca en E4, torre H7 amenazando al peón H5 y las negras no pueden evitar la pérdida de ese peón. Juegan el rey en D4, blancas torre por peón, torre G1, torre H8, torre B1 jaque, el rey se coloca en A4, torre A1 jaque, el rey se coloca en B5, torre B1 jaque, rey C6, torre G1, evitando que el blanco pueda avanzar el peón, torre D8, con dominio de la columna D, el rey se coloca en C4, torre E8, rey
B4, rey D5, el rey se coloca en el centro del tablero, torre D1, rey E6, el rey blanco se va al ala de rey con la intención de, perdón, aquí al ala de dama con la intención de apoyar la coronación de uno de los peones. Torre E1, el rey se coloca en F7, las negras no quieren cambiar torre, torre F1 jaque, el rey se coloca en G6, torre F2 atacando al peón indefenso de C2, Bobby juega el peón en H5 y estos peones tienen la esperanza de poder coronar. Torre por peón, H6, torre H2 y aquí atacando al peón, el peón avanza a H7, C2 a un paso de coronar, la blanca también está a un paso de coronar, torre C8 atacando al peón y dando a entender que si el peón se corona, las blancas inmediatamente juegan torre por peón o torre por dama. El rey se coloca en B3 y Bobby responde con el rey en G7. Y ante esta jugada, el jugador de las negras, Petar, le da la mano a Bobby Fischer y le expresa que abandona. Abandona porque encontrarse en una partida perdida. La partida aquí está perdida y aquí abandonó. Vamos a estudiar qué jugadas más podrían haber venido. Aquí la torre en H1 con la intención de proteger al peón que se corone. Las blancas hubieran jugado G6, dama, torre por dama, torre por torre, H8 dama, y con esta ventaja de material las blancas ganan sí o sí. Y soy bien el jugador de las negras, Petar Trifunovic, de haber abandonado. Bueno amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida. Suscríbanse y será hasta otra oportunidad. Gracias.